Existen muchos lugares en el mundo que son sagrados, pero antes de remitirnos a los lugares terrenales, hablaremos del lugar celestial, es decir, hablaremos de Dios. Una definición dice que Dios es el lugar del mundo. El mundo no tiene lugar para Él, pero Él es entonces el lugar del mundo. Bien, la palabra Makom en hebreo es uno de los nombres ligados a la divinidad, a Dios, dado que Dios es el lugar del mundo. Es decir, el mundo existe en Dios y por Dios. Debido a eso, el nombre Makom define justamente a Dios. Ya en el Génesis vemos que se juntaron las aguas en un solo lugar. Capítulo 1, la palabra lugar, Makom, ahí está mencionando ese nombre divino de Dios en el judaísmo. Por lo tanto, Makom es el primero de los nombres de Dios y lo hemos querido simbolizar con él, es Haim, el árbol de la vida. Este diagrama que habla de la creación del hombre, donde Dios decide habitar posteriormente como templo, pero luego de pasar por el Mishkan, el tabernáculo móvil allá en el desierto, de pasar por el Beit Hamikdash de Jerusalén, el templo de Jerusalén, los lugares más sagrados, pero Makom es el lugar donde Dios reside, el lugar de la divinidad, lo que diríamos en el cristianismo se define como el lugar de la eternidad. Muchas gracias. El huerto del Edén, entiendan, es un lugar que, si bien es simbólico, es algo estructurado dentro de la Kabbalah también, como 7 dimensiones o lugar de dimensiones espirituales. El huerto del Edén, el Gan Edén, es el lugar mítico donde Dios colocó a la primera pareja de hombres creados, ser el hombre y la mujer, y ese lugar, huerto del Edén, Gan Edén, el lugar de las delicias, el lugar del placer, es el lugar donde Dios quiso colocar al hombre, pero el desarrollo posterior, la elección del hombre de buscar una autoliberación, por así decirlo, digamos, es lo que llevó al hombre a la caída, al pecado, y esto a la expulsión de ese lugar al que trató siempre de volver. Convengamos, 3 cosas perdió el hombre ahí en el huerto del Edén. El camino al árbol de la vida, ya no lo encontró más, había una espada que le impedía llegar. La verdad, porque ya a partir de ahí surge y entra la mentira, por haber creído la mentira de la serpiente. Y la vida, porque a partir de ahí comenzó la muerte a reinar en el género humano. El huerto del Edén es por sí el primer lugar sagrado, que va a dar lugar también a algo, a los árboles sagrados y al bosque sagrado, al lugar donde siempre se retorna. Y el primer lugar, la primera Biblia que el hombre tiene para aprender, la primera Torá, es la creación. Todas las cosas de la divinidad, dice Pablo, el apóstol, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, su eterna deidad es visible, dice, a través de las cosas hechas, a través de la creación. La creación es, por lo tanto, el reino o el ámbito de del primer lugar, del primer hábitat del hombre, pero a la vez también va a ser el lugar de aprendizaje, la primera escuela donde conocerá a Dios estudiando la creación de Dios. Ese era el trabajo que tenía Adán y Java, nuestros padres. Ahora bien, como dije, dará lugar primero a el bosque sagrado, el lugar donde se va a encontrar el misterio, el arcano, lo escondido, es decir, lo que no entendemos. Segundo, dará lugar también a los árboles sagrados, que lo hablaremos más adelante. Y en tercer lugar, esta será la escuela del hombre. Todas las religiones conocidas por el hombre, que vienen de la corriente animista, de la religión animista, aquella que encuentra espíritu y cosas en todos lados, lo que hace en su manual, digamos, o en su teología es el estudio de la creación, de las hierbas, de las hojas, de las ramas de los árboles, de los frutos, de las flores, las propiedades de los ríos, de los arroyos, de las cascadas. Cada lugar es un lugar de encuentro con la divinidad. Por lo tanto, ahí habrá un elemental de la naturaleza, un ángel que guarda cada uno de esos elementos, con lo que tratarán de pactar y de esa manera tratar de alcanzar algún beneficio, si por así se lo puede alcanzar. El huerto sagrado, el lugar donde Dios puso al hombre, la primera escuela,
el bosque sagrado y los árboles sagrados, todo se desprende de ahí. El peregrinaje por el desierto y bueno, después de la consecuente salida de Egipto, hace de que debíamos asegurar la presencia de Dios que le había prometido a Moshe. Ahora, ¿dónde encontrar a ese Dios si no tenía un templo establecido? Si no había un lugar en el mundo donde encontrarlo. No sabíamos dónde está el huerto. Es por eso que el Eterno, Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea, ordena la construcción de un tabernáculo, un mishkan, un santuario móvil, un lugar donde se armaba y desarmaba, y alrededor de él 3 tribus de cada lado aseguraban, sí, la presencia de Dios allí. Una columna de humo durante el día hacía que los rayos del sol no pasaran sobre el campo de Israel, por lo tanto estaban guarecidos del sol, y por la noche se convertía en una llama de fuego. Esa nube era una llama de fuego, la cual aseguraba que abajo el aire estuviera cálido, porque en el desierto baja a muchos grados bajo cero la temperatura. Por lo tanto, entonces no habría peligro por el frío. Bueno, esas son ventajas y conveniencias que Israel recibe de la presencia divina, la protección que asegura esa nube de día y esa llama de fuego de noche, que a la vez servía también para espantar a los enemigos que quisieran venir a atacar a Israel. Todos tenían miedo al ver eso, porque era la presencia visible de que Dios estaba con Israel allí. Ahora bien, para el israelita eso significaba que Dios estaba con él y en medio de él. Eso es lo importante que debemos de recalcar acá. Dios estaba allí. Ahí podía verse, no se veía una figura, no se podía percibir una imagen de algo o algo visible como un animal o una representación antropomórfica, pero la nube de día y el fuego de noche aseguraba que Dios estaba con ellos allí. Este es el primer lugar sagrado en el mundo, que nos asegura que después Dios va a mandar a establecer otras cosas, pero nos asegura que la presencia de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios en esa nube y en ese fuego estaba con nosotros. El templo de Jerusalén, otro de los lugares sagrados y el por excelencia el que va a permanecer. El lugar más sagrado del mundo realmente es ese. Allí donde estaba en el templo Moriah, donde fue construido el Beit HaMikdash, primero por Salomón, Melech Shlomo, y después remodelado por Herodes, después de haber desde el segundo templo de Zorobabel. Ahora bien, ese lugar es el enclave físico estable para la presencia de Dios y el lugar más sagrado del mundo, porque Dios descendió allí en ese templo, en uno de sus lugares más importantes del interior de ese templo. Ahí es donde la presencia de Dios se manifestaba. Ese lugar, ese enclave, es hoy por hoy el lugar de apetencias políticas, militares. Todo el mundo lo quiere tener, todo el mundo quiere poseer ese lugar por la unción, por la energía, por el poder que emana de ahí justamente, porque ahí es el lugar del eterno nuestro Dios. Ese es el lugar más sagrado del mundo, porque Dios descendió allí y ese lugar absorbió la energía que desprendió la presencia divina. Por eso ese lugar está, como quien dice, imantado, es decir, emana una energía, un poder muy especial. Existe un concepto, y Satanás lo ha utilizado muy bien, de ciudad santa. Es decir, algunos lugares o enclaves geográficos, ciudades, que han sido o son considerados, por eso ponemos consagrados, es decir, el hombre los consagró, el hombre los dijo sagrados o los nominó como sagrados.
Por ejemplo, para el budismo, la ciudad de Benares es una ciudad sagrada para los seguidores del Buda. La Meca para los seguidores del Islam, y como la Medina y algunos otros lugares más. Pero también, bueno, podríamos decir de la ciudad santa, para el catolicismo romano, la santa sede de la ciudad santa es Roma, el Vaticano, que es un estado dentro de Italia, dentro de la ciudad de Roma. Pero también en Jerusalén, considerada la ciudad santa, por estar así el templo desde épocas ancestrales, es por excelencia la ciudad santa, porque el templo de Dios, el único lugar que el Eterno, Akadosh Baruj Hu, reconoce, está ahí, es ese lugar. Cuando Él venga en su manifestación, no habrá de venir a Roma, ni a Benares, ni a ningún otro lugar, ni a Machu Picchu, ni a, pongámosle, ni allá en el Tíbet, el Lhasa, la ciudad sagrada de los tibetanos. No, Él habrá de venir a Jerusalén, su ciudad, allí en su templo. Ese es el lugar y la ciudad santa. Pero existen dentro de las confesiones católicas lo que se llama el Vía Crucis, es decir, un recorrido que rememora la pasión de Yoshua HaNazaret, Jesús de Nazaret, por el periplo de Jerusalén que lo llevó a la muerte en la cruz en el monte del Calvario. Ahora bien, los 16 o 18 lugares, más o menos, no son conocidos hoy por hoy, no se ajustan a la realidad del texto ni al enclave geográfico. Por eso hay 2 lugares, a lo máximo, a lo sumo, 3, que ese Vía Crucis sí pasa por ahí, son lugares conocidos y que en aquel entonces podrían haber sido verdadero. La ciudad ha sufrido terremotos, la ciudad ha sufrido también incendio, ha sido arrasada, arada, para que no quedara piedra sobre piedra, es decir, y nadie volviera a habitar en ese lugar, en varias circunstancias, en varias oportunidades, por lo cual ninguno de esos enclaves geográficos por donde pasa el Vía Crucis, por las callecitas de Jerusalén, es correcto. Por eso es que la ciudad de Jerusalén sí se considera la ciudad santa por excelencia, porque Dios estuvo allí, su presencia estuvo allí, y desde allí ascendió a los cielos. Ya en el año 300, Constantino pensaba y veía que el ejército ya no ganaba, había problemas con los bárbaros allá al norte de las Galias, donde hoy sería Alemania, y se estaba desmembrando el imperio. Había que buscar una manera de cohesionarlo, de volver a mantener el imperio, el Sacro Imperio Romano, es decir, unido. Ahora bien, la única forma para él sería a través, no de la fuerza militar, que a veces no tenía resultado y había que hacer pactos, sino por medio de los cristianos. Esa fe nueva que, aunque eran tirados a los leones, a las fieras en el circo romano, no renunciaban a su fe, torturados no renunciaban, no negaban a su Salvador. Por eso pensó que eran los únicos capaces de mantener viva la llama del Sacro Imperio Romano. Comienza así entonces el otorgamiento de dignidades, de templos, de subsidios, de privilegios a los obispos y también de declararlo como una fe oficial. Más adelante, en el año 600, ya la división entre el Imperio Romano de Oriente y de Occidente hace que la misma fe se divida también. Por eso que ya se estaba procurándole al obispo de Roma darle toda la autoridad y el máximo de respeto y autoridad en los poderes de decisión que tenía cuando había un cónclave o un sínodo. Esta importancia que se le da al obispo de Roma es para mantener la centralidad de Roma como la capital del Sacro Imperio Romano. Más adelante será necesario la construcción de una ciudad-estado, que hoy es el Vaticano, y vemos en la cabeza del Papa, sobre su mitra papal allí, 3 llaves, que también son símbolos del Vaticano: poder político, poder militar y poder religioso, a través del cual, como decía Pablo, alcanzar a las naciones para la obediencia a la fe. Solamente que ellos, a través de sangre y fuego, desde Roma, trataron de someter, esclavizar por medio de la fe
a todas las naciones. Ese fue el error del catolicismo. Ahora bien, de acá se instala el concepto de Roma, la ciudad santa, la ciudad papal. Se habla de uno de los santos de la iglesia que cuando llega a Roma y ve las cúpulas doradas, ve los templos hermosos, dice: ahora sí, no podemos decir, dijo el que iba con él, no tenemos plata ni oro. Pero este hombre santo dijo: sí, pero tampoco podremos decir, levántate en el nombre de Jesús. En la antigua Grecia, algunos lugares que eran considerados sagrados eran donde estaban los oráculos. El oráculo de Delfos, quizás el más famoso, el oráculo de Apolo. Ahí estaban las sibilinas o especie de sacerdotisas que daban los presagios y oráculos a todo aquel que venía a averiguar, querer saber el presente o el futuro. Uno de ellos, los más famosos, se creía que había una serpiente muerta en el interior de la tierra, de la cual emanaban sus vapores, y esta mujer sentada en ese trípode, al aspirar esas emanaciones, que eran producto de la descomposición de esa serpiente antigua, originaria, muerta, que estaba en lo profundo de la tierra, en el seno de la tierra, en el Hades, es decir, ella podía entender, explicar y decir lo que habría de suceder. Ese oráculo, bueno, ese sabe que son emanaciones sulfurosas que proceden de abajo, de una zona prácticamente volcánica también, es decir, pero no tenía nada que ver con esa serpiente. Ahora, los gases emanados del suelo hacían a esta mujer entrar en éxtasis, en un trance, y otro que estaba al costado, un varón, era el que interpretaba a través de los gestos lo que esta mujer veía o procedidamente veían sus alucinaciones, producidas por ese gas venenoso que aspiraba. Muchas veces terminaba muerta, pero esa es la historia de los oráculos, que se convirtieron en un lugar de peregrinación, a donde había que ir a ver a la divina, a la que te podía decir el futuro, a adivinar. Y esos lugares quedaron marcados para siempre.